Hola, hoy vamos a calcular la media aritmética y la desviación media para datos agrupados. En este caso, los datos no los tenemos tal como los registramos, sino ya los tenemos en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, de esa tabla vamos a hacer uso de ella para calcular la media aritmética y la desviación media. Entonces, se va a calcular de la siguiente manera. Para la media aritmética, para la media, tenemos que va a ser de la siguiente manera. Como los datos no los tenemos tal como los registramos, vamos a asumir que en este caso tenemos cero frecuencia, o sea, ningún dato entró en la clase 1, o sea, ningún dato tomó un valor de 845, 846, 846 y 47. Ningún dato tuvo ese valor porque pues hay cero en la frecuencia. Entonces, aquí lo podemos tomar en cuenta o no, lo podemos no escribir, pero bueno, yo lo voy a poner aquí. Sería la frecuencia, que en este caso va a ser 0, la vamos a multiplicar por la X mayúscula, que es XY, pero en el primer renglón la X sería X subíndice 1. Estamos hablando de la marca de clase. La marca de clase es la mitad del intervalo, es como la media del intervalo. Entonces la mitad de estos dos datos, de este intervalo, va a ser los 846, por eso aquí tenemos 846. Entonces vamos a multiplicar la frecuencia, que vale 0, por 846. Ahí me va a dar 0, ¿por qué? Porque ningún dato vale 845, 846 y 847. Entonces aquí vamos a multiplicar por 846. Más, vamos a sumar el siguiente renglón. En el siguiente renglón, la frecuencia es de 6. Quiere decir que hubo 6 datos de los que se registraron, que entraron, 6 datos entraron dentro de este intervalo, que es 848, 849, 850. Entonces la marca de clase sería la mitad. Estamos hablando que es el 849. Pero como los 6 datos entraron ahí, no sabemos qué valores tenían esos datos. Vamos a estimar que los 6 datos tuvieron el valor de 849. Vamos a tomar que los 6 datos tenían ese valor. Aunque va a haber un error, porque a lo mejor algún dato valía 849. Pero otro dato valía 850. Entonces, de alguna manera, se compensa ese error al agarrar la marca de clase, al agarrar la mitad. Entonces, vamos a multiplicar 6 por la marca de clase, que son 846. Más punto. Así nos vamos a ir hasta sumar todas las multiplicaciones. El 6 por la marca de clase, luego sigue el 9 por 852, 24 más 24 por 855, más 10 por 858, más 1 por 861. Entonces yo voy a poner aquí el último, que sería 1, que es la frecuencia de la clase 6. Aquí voy a poner la última clase, y aquí en los puntos suspensivos hay que poner toda esa multiplicación, pero para no escribirla toda y que el video dure un poco menos, pues entonces voy a ponerlo así. Ustedes tienen que hacer todas las multiplicaciones y sumarlas. Una vez que ya tienen esa suma de las multiplicaciones, lo van a dividir entre el número de datos, que es 50. Entonces va a quedar 1 por 861.
entre toda esta suma va a ser entre 50. Aquí podemos observar que los datos, la frecuencia donde se presenta mayor frecuencia es en la clase 4 y el dato anda entre 854 y 856. Quiere decir que la media aritmética para datos agrupados debe dar alrededor de este valor de 854 o algo así, porque ahí se presenta la mayor frecuencia. Entonces, es el dato que es la media aritmética que vamos a esperar. ¿Qué pasa si nos sale una media aritmética de 846? Pues entonces quiere decir que tenemos errores en las multiplicaciones, en las sumas, en alguna parte hay un error, porque una media aritmética de esta tabla que de 846 no sí tiene errores y se ve a simple vista, porque el 846, es más, de hecho no hay ningún dato que valga que esté entre el intervalo de la clase 1, que es 845, 846 y 846. 47 no hay ningún dato, entonces con más razón, si me sale la media aritmética de 846, está mal. Igual también si me sale una media aritmética de 861, también se ve en la tabla que esa media aritmética, si me llegara a resultar ese valor, está incorrecto también. Entonces, continuamos aquí. Esta suma de multiplicaciones, cuando usted la haga, les va a dar 42.723 entre 50. Y eso nos da 854.46. Entonces, aquí podemos ver que sí coincide con la información que tenemos en la tabla, esa media aritmética. También esta la podemos comparar, si es que tenemos los datos tal como los registramos, la podemos comparar con esa media que se obtiene de los datos no agrupados, de los datos tal como se registraron. Si los sumo todo y los divido entre el número de datos, ese valor debe coincidir mucho con este valor también. O sea, aunque este tiene errores por haber asumido que los datos tenían los valores de las marcas de clase, aún así el error es muy pequeño. Esa es la manera de comprobar que tu resultado está correcto. Ok, ahora vamos a pasar a la desviación media. La desviación media, ¿cómo se calcula? Es muy parecido a la desviación media de datos no agrupados, pero como los datos no los tenemos en este momento, aquí tenemos la pura tabla, entonces vamos a restar a la marca de clase, le voy a restar la media aritmética que está aquí, más le resto. La siguiente sería más la marca de clase, le vuelvo a restar la media aritmética para obtener la siguiente diferencia del dato, pero como el dato no lo tengo, entonces asumo que vale 849. Entonces 849 menos la media y otra vez más 849 menos la media y así. ¿Cuántas veces vas a hacer eso? 6 veces. Entonces por eso lo vamos a multiplicar, en lugar de sumarlo 6 veces, lo vamos a multiplicar por 6. Entonces nos va a quedar de esta manera. La desviación media va a ser igual a 846 menos esta media, esta. Hay que recordar que le tengo que poner valor absoluto, porque lo que voy a sumar va a ser las distancias de la media aritmética comparado con los datos. Hay que recordar que los datos no los tengo, por eso estoy asumiendo que cada dato, los datos valen la marca de clase. Entonces, aquí a los 846 menos esto, ¿cuántos datos se repiten? O sea, bueno, ¿cuánto es la frecuencia de la clase 1? Es 0, entonces aquí lo voy a multiplicar por 0. Más, va a ser la siguiente marca de clase es 849
menos la media y esta diferencia se presenta 6 veces porque hay 6 datos que vamos a tomarlos como si vale la marca de clase, porque los datos no los tenemos tal como se obtuvieron. Entonces, por eso esta la vamos a multiplicar 6 veces por la frecuencia más, y así nos vamos sumando todas las diferencias, los valores absolutos de las diferencias por la frecuencia más la última. Aquí voy a poner la última, acuérdense que aquí van todas las que faltan y ya voy a poner la última, que sería la diferencia de 861 menos 854.46. Este pues sería por 1, lo puedo poner o no lo puedo poner el 1. ¿Está? Entonces, todo esto lo vamos a dividir entre 50. Entonces, cuando ustedes hagan todas las diferencias y le saquen el valor absoluto, o sea que si les llega a salir alguno de hecho este va a salir negativo, no, porque este es más pequeño que este va a salir negativo, pero como tenemos valor absoluto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agarrar positivo, porque el valor absoluto, recuerden que es la distancia del punto, del valor al 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos 10, ¿qué distancia hay de menos 10 a 0? Hay una distancia de 10, positiva. Las distancias siempre son positivas, por eso aquí sería la distancia. Va a quedar positiva, la multiplico por 0, más, este es más pequeño que este, va a quedar negativa, lo tomo positivo y luego lo multiplico por 6 y me va a quedar aquí positivo. Entonces aquí va a ser una suma de distancias de la media con respecto a los datos. Claro, los datos tomados como las marcas de clase. La desviación media me va a quedar la sumatoria de todo eso va a quedar 109.8 entre 50. Y eso da 2.196. Ahí tenemos la desviación media. Si ustedes comparan estos datos, estas desviaciones, la desviación media y la media aritmética, con estos datos agrupados, con el otro video que les hice de datos no agrupados, se van a dar cuenta que la desviación media, la media aritmética se parece mucho a aquella. De hecho, la otra era 854.32. Si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, vean el video anterior a este. Es 854.32, da la media aritmética de los datos tal como se obtuvieron. Entonces, observen que el error no es muy grande. Y con respecto a la desviación media, aquí nos está dando 2.196. Ya nos dio en la de no agrupado, donde se sacaron la información de los datos de cómo se registraron, nos dio 2.28. Entonces se parece mucho a esa desviación media, se parecen las dos. Es una forma de comprobar de que tus resultados están correctos. Claro, siempre y cuando tengas los datos tal como se registraron. Si no los tienes, no vas a poder hacer esa prueba. Pues ahí estamos. Esta es la media aritmética de desviación media para datos agrupados, para datos que ya se encuentran en una tabla de distribución de frecuencia. Ahí estamos pendientes. Saludos.